Reciban todos un cordial saludo por parte de la Subsecretaría de Discapacidades. El día de hoy veremos el manejo de la aplicación de la ficha de vulnerabilidad para personas con discapacidad. La ficha de vulnerabilidad tiene como objetivo realizar una evaluación de las condiciones de vulnerabilidad y o de riesgo de las personas con discapacidad, que son usuarios y o potenciales usuarios de los servicios MIES o sus familias, en torno a salud, alimentación, vivienda, sectorización, cuidado, sistemas de apoyo, economía familiar y violencia. Este video tutorial nos indica el manejo del aplicativo móvil de la ficha de vulnerabilidad. Es importante indicar que las preguntas contenidas en el mismo están direccionadas a las personas con discapacidad. Ingresaremos al aplicativo móvil de la ficha de vulnerabilidad a personas con discapacidad por medio del app instalado, donde tendremos tres opciones. Nueva encuesta, encuestas registradas acerca de. Nueva encuesta sirve para aplicar una nueva ficha. Encuestas registradas sirve para visualizar las fichas aplicadas y guardadas. Y acerca de contiene los datos generales de la aplicación. Para aplicar una nueva ficha de vulnerabilidad, daremos clic en el botón Nueva encuesta y visualizaremos las preguntas. Una vez concluida estas preguntas, daremos clic en el botón siguiente. Empecemos la aplicación de la ficha. En la pregunta 1, seleccionaremos qué persona es la que responde la encuesta, teniendo aquí tres opciones: persona con discapacidad, familiar u otros. Al escoger la opción de otros, se activará un recuadro donde colocaremos quién es la persona encuestada. Aquí podremos poner un ejemplo: amigos, vecinos, autoridad o allegado. En la pregunta número 3, seleccionaremos si la persona con discapacidad vive sola, donde, independientemente de la opción escogida en la pregunta 1, tendremos dos opciones. En el caso de escoger que la persona con discapacidad sí vive sola, se nos desplegará la pregunta número 4, donde seleccionaremos si la persona con discapacidad mantiene contacto con algún familiar. En el caso de escoger la opción de no, daremos clic en el botón siguiente. En el caso de escoger la opción de sí, mantiene contacto con algún familiar, escogeremos el parentesco del familiar. Y daremos clic en el botón siguiente. Si en la pregunta número 3 indicamos que la persona con discapacidad no vive sola, se nos desplegará una pregunta para escoger el parentesco de las personas que viven en el hogar con la persona con discapacidad. Podremos seleccionar múltiples opciones. En la pregunta número 2 se detallarán los datos informativos de cada miembro del hogar. Aquí ingresaremos incluso los datos informativos del usuario del servicio MIES. Ingresando número de cédula, fecha de nacimiento, seleccionaremos el año, el mes y el día y daremos clic en aceptar. Si la persona registrada es la persona cuidadora o no. Escogeremos la escolaridad. Indicaremos si la persona tiene discapacidad o no. En el caso de escoger sí, indicaremos el tipo de discapacidad, el porcentaje, y en el caso de no tener una discapacidad física, sino contar con una enfermedad catastrófica, detallaremos la enfermedad. Esto lo realizaremos por cada miembro del hogar, teniendo opción para ingresar hasta 10 personas. Una vez concluida esta sección, daremos clic en el botón siguiente, desplegándonos la segunda hoja de la encuesta. Aquí indicaremos los datos del usuario. En la pregunta número 6, seleccionaremos el tipo de identificación, teniendo opción de cédula, pasaporte o carnet de refugiado. En la pregunta 6A, digitaremos el número de documento. Digitaremos los nombres completos, los apellidos completos, la nacionalidad, siendo esta ecuatoriana o extranjera,
el sexo, el estado civil. Daremos clic en Parroquia, Cantón, Provincia para que se nos despliegue las preguntas 12, 13 y 14 y seleccionaremos la provincia, el cantón y la parroquia. Y daremos clic en Aceptar. Digitaremos el nombre completo de la calle principal, incluyendo el número de casa. Digitaremos la calle secundaria. Indicaremos una referencia de la ubicación de la vivienda. La pregunta 18A es opcional. Digitaremos el teléfono convencional. La pregunta 18B es un campo obligatorio. Digitaremos el teléfono celular. Indicaremos la fecha de nacimiento. Seleccionaremos el año, el mes y el día. Y daremos clic en Aceptar. Digitaremos cuántos años cumplidos tiene la persona con discapacidad, qué tipo de discapacidad tiene y cuál es el porcentaje de discapacidad. Si cuenta o no con un carnet del CONADIS. En caso de la opción sí, digitaremos el número de carnet. Si la persona con discapacidad está embarazada o no. De escoger la opción sí, indicaremos el número de meses de gestación. Luego, seleccionaremos la etnia con la que se identifica la persona con discapacidad, sea este mestizo, indígena, afrodescendiente, montubio, blanco u otros. Si escogemos la opción de indígena, indicaremos cuál es la etnia. Luego seleccionaremos el idioma, lenguaje o forma de comunicarse de la persona con discapacidad. En la siguiente pregunta, seleccionaremos el nivel de instrucción que culminó la persona con discapacidad y luego seleccionaremos el grado. Posteriormente, indicaremos con qué frecuencia el usuario se relaciona con otras personas, siendo esta siempre, ocasional, rara vez o nunca. Luego seleccionaremos con qué frecuencia el usuario realiza actividades de esparcimiento, siendo estas siempre, ocasionalmente, rara vez o nunca. Y por último, seleccionaremos a cuál de los siguientes servicios del Estado el usuario tiene acceso, y de no acceder a ninguno, marcaremos la opción de no. En el caso de escoger la opción de sí, indicaremos cuál es el servicio al que accede. Y daremos clic en el botón siguiente. Desplegándonos la tercera hoja de la encuesta, donde indicaremos las características ocupacionales del usuario. Seleccionaremos si trabaja o no actualmente. En el caso de escoger sí, indicaremos cuál es la ocupación laboral. ¿Cuántos días trabaja a la semana? ¿Cuántas horas trabaja al día? ¿Y cuál es la razón principal por la que trabaja? Indicaremos si algunos miembros del hogar están certificados como sustitutos de la persona con discapacidad. En el caso de escoger la opción de sí, digitaremos la cédula del sustituto. Indicaremos cuál es el parentesco. Si actualmente la persona sustituta se encuentra trabajando o no. Y luego indicaremos si la persona con discapacidad tiene una persona cuidadora. De contar con una persona cuidadora, indicaremos cuántas personas con discapacidad reciben el cuidado por parte del mismo cuidador. Luego indicaremos cuál es el parentesco de la persona cuidadora con la persona con discapacidad. ¿Qué tipo de cuidados brinda la persona cuidadora?
¿Con qué frecuencia la persona cuidadora realiza las tareas del cuidado? La persona cuidadora es parte de un comité de personas con discapacidad. En caso de escoger sí, indicaremos a qué institución pertenece y cuál es el nombre del comité. Una vez concluida esta sección, daremos clic en el botón siguiente, desplegándose la cuarta hoja de la encuesta, donde indicaremos la situación socioeconómica de la familia. En la pregunta de fuentes de ingresos mensuales familiar, primero indicaremos el monto en dólares y posteriormente seleccionaremos cuál es la fuente donde provienen los ingresos familiares. Al seleccionar la opción de otros, indicaremos cuál es la fuente de ingreso. ¿Quién es la persona que genera los ingresos? Y durante el último mes, si recibió algún tipo de bono. Luego indicaremos los gastos mensuales del hogar. Aquí seleccionaremos servicios básicos, alimentación, salud, educación, arriendo, vestido, movilización, recreación y otros. En caso de escoger sí, indicaremos cuál es el monto en dólares. Y luego seleccionaremos los gastos mensuales del usuario, indicando en estos ítems vestimenta, salud, educación, ayudas técnicas como pañales desechables, sillas de ruedas, entre otros, gastos en transporte y otros. De ser la respuesta sí, indicaremos el monto en dólares en todas las opciones. Una vez concluida esta sección, daremos clic en el botón siguiente, desplegándose la quinta hoja de la encuesta, donde seleccionaremos los datos de salud y nutrición del usuario. Indicando si el usuario come al menos 3 veces al día, si la alimentación diaria de la persona con discapacidad incluye los requerimientos nutricionales, aquí tendremos opción múltiple. Si la persona con discapacidad ha estado hospitalizada durante los últimos 6 meses, en caso de seleccionar sí, indicaremos cuál fue la razón. Si la persona con discapacidad tiene alguna enfermedad catastrófica, rara o huérfana. En caso de seleccionar sí, indicaremos el nombre de la enfermedad. ¿Y cuál es el tratamiento recibido? Si recibe atención médica para tratar sus enfermedades o dolencias. En caso de escoger sí, indicaremos con qué frecuencia lo recibe. ¿Y en dónde recibe la asistencia médica? Siendo este un centro de atención público o un centro de atención privado. Si actualmente necesita una ayuda técnica. En caso de seleccionar sí, indicaremos qué tipo de ayuda técnica es la necesaria. Luego seleccionaremos si utiliza alguna de estas ayudas técnicas. En caso de seleccionar sí, indicaremos cuál es la ayuda técnica que actualmente utiliza. En caso de requerir ayuda en una emergencia, ¿cuenta con algún familiar cercano a quien acudir?